Instagram como Proyecto Puente, proyectopuente.com.mx. Se va a subir a su auto 88.1 FM, la voz del PITIC. La doctora Elisa Pineda, epidemióloga y experta en temas de salud desde Londres. ¿Cómo estás, doctora? Feliz año para ti, lo mejor para ti, para toda tu apreciada familia este 2021. ¿Qué tal, Luis Alberto? Muy buenos días y feliz año a todo tu auditorio. Igualmente. A ver, doctora, el pulso desde Londres para México, para Sonora, ¿cómo está? Han decretado Reino Unido un nuevo confinamiento también, doctora, por los casos. Así es, el día de ayer en la noche tenemos un nuevo confinamiento aquí en el Reino Unido y sí hay varias novedades, pues la primera de ellas es que existe una nueva cepa, una especie de variante genética del virus de SARS-CoV-2 que causa la enfermedad de COVID-19. Esta nueva variante es importante resaltar que no es más letal que la original, sin embargo es 50 a 70% más transmisible y por lo tanto ha habido más casos de COVID y en mayor cantidad de muertes, incluso mayor de 20% de muertes aquí en el Reino Unido. ¿Qué significa esto? Bueno, las mutaciones, que son algo natural en los virus, es una manera en que estos se pueden reproducir y sobrevivir en la naturaleza. Entonces, aumento en la transmisión del SARS-CoV-2 significa, por ejemplo, si antes 100 personas se habían infectado, estos podían pasar el virus a unas 60 personas. Ahora, con esta nueva variante, si 100 personas se infectan, estas pueden transmitir el virus a otras 90 personas. Entonces, la transmisión del virus es mucho más efectiva. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta para México. Aquí en el Reino Unido hay una vigilancia genética de los virus muy intensa. En México no es tanto. Esto nos lleva a pensar que es muy posible que haya mutaciones de SARS-CoV-2 en México también, como se han detectado en Florida o en otros países europeos, en Sudáfrica incluso. Entonces, hay que tener esto en mente. No quiere decir que el virus esté estático, está en constante modificación, esto es algo natural y sin embargo no es una modificación muy rápida a comparación de otros virus. En el caso de SARS-CoV-2 se ha visto que existen dos modificaciones de sus letras en su material genético por mes, lo cual es mucho más lento que otros tipos de virus. Entonces, traduciendo esto a México, hay que tomar en cuenta que es muy posible que ya existen variantes y mutaciones de SARS-CoV-2 en México y puede esto reflejarse en aumento de la transmisión del virus o afectaciones a otros grupos de edad. Como comentaba, en este específico variante del virus en el Reino Unido no es más letal, pero sí es más transmisible, lo que hace que aumenten los casos, las muertes y la saturación de los sistemas de salud, que es algo que debemos prevenir. ¿Por qué surgió esa nueva cepa? Que no es más letal, pero sí es más transmisible. Sí, como comentaba, la mutación en los virus es algo natural, Exacto, es algo no, o siempre lo hemos es vivido. sí, totalmente. Por ejemplo, en la influenza, por eso existe una vacuna de manera anual, porque su mutación es mucho más rápida que el SARS-CoV-2. Entonces, hay que estar adaptándonos y generando, en este caso, vacunas que sean efectivas para ese tipo de mutación. En el caso del SARS-CoV-2, no ha habido una afectación a la efectividad de las vacunas que han sido generadas al momento. Eso es importante recalcarlo. Siguen siendo efectivas las vacunas generadas al momento para este tipo de mutaciones que han surgido en el SARS-CoV-2. Las vac- Entonces, sí. no, adelante, entonces, ¿qué? Adelante. Entonces, es muy importante en México que también hay un monitoreo del material genético y esto nos lleva a generar medidas preventivas adecuadas a las modificaciones del virus. Pero en términos básicos y simples, las medidas de prevención siguen siendo las mismas. Y es muy importante, como recalcábamos, sobre todo en esta época, donde también coincide la temporada de influenza, es los sistemas de salud están más vulnerables a saturarse. Aquí el día de ayer se elevó el nivel de cuidados, pasamos a nuevo confinamiento de nivel 5
para prevenir la saturación de los sistemas de salud. De acuerdo a modelos matemáticos, se estima que si no se genera este tipo de cuidado, en 21 días se saturarían los sistemas de salud. En México tenemos, en Sonora, en Hermosillo, tenemos hospitales que ya están saturados, entonces esto nos lleva a pensar que es muy importante que las medidas preventivas de confinamiento, de regulación, de prevención, se lleven a cabo con tiempo, antes de que se saturen los sistemas de salud, para prevenir una mayor cantidad de muertes y afectaciones a la población en general, de efectos secundarios que puedan suceder en el futuro, como síntomas de nivel prolongado de varios meses, por ejemplo. ¿Cómo pudiéramos monitorearlo aquí desde Sonora? Entonces, porque dices, todavía en México no se ha reconocido esta mutación, ¿verdad? Como en Londres. Es decir, no se ha reconocido que esta transmisión, que no es más letal, pero sí es más transmisible, es decir, se contagia más rápido. ¿Sí estamos de acuerdo, doctora? Así es. Entonces, ¿cómo se pudiera Sí. o cómo pudiera observarlo el sector salud desde Sonora? Esta posible mutación para evitar sus efectos, entonces, porque vendrían contagios más rápidos y de aquí que lo reconozca la autoridad federal a nivel nacional, ¿qué tendrían que hacer o qué tendríamos que hacer desde Sonora? Eso es algo que se tiene que hacer en los laboratorios clínicos para Ujú. un monitoreo constante de la modificación del material genético del virus. Es muy posible, dado al constante flujo, que todavía están abiertos las fronteras y hay vuelos que entran a México, es muy probable que haya diferentes cepas de COVID-19 o de SARS-CoV-2 en México. Eso a la población general nos indica que si, por ejemplo, alguien ya se infectó de COVID-19, dado a las diferencias genéticas del virus, puede ser posible que se pueda volver a infectar, que suceda una reinfección, dado a la variabilidad genética del virus. Entonces, las personas sí se pueden volver a reinfectar una vez que tienen COVID-19 y no hay garantía de que los síntomas sean menores. Pueden ser variables, es decir, los síntomas pueden ser menores, iguales o mayores. Se desconoce y esto va a dependiendo de la variable, de la variante del material genético de COVID-19 a la que se exponga la persona. Entonces, no se tiene con certeza si en Sonora, por ejemplo, existe esta mutación u otras. Entonces, hay que considerar que es muy posible que sí existan mutaciones ya en México, dado que es algo muy natural por la sobrevivencia natural del virus. Entonces, eso nos lleva a recordar la importancia de las medidas preventivas y sobre todo en esta época de diciembre, de vacaciones. Y ahora regresando... Uh-huh. Contigo, ¿me permites? Sí, sí tienes tiempo Muy bien, claro. sí, bien, porque siempre pregunto, capaz de que están ocupados o algo. Bueno, sí, tengo otras preguntas vinculadas al tema que hacerte. Estoy hablando con la doctora Elisa Pineda desde Londres, es especialista en temas de salud, epidemióloga, investigadora allá, sobre la mutación del virus en Reino Unido. Es muy posible que llegue a México, se tiene que monitorear por laboratorios, por autoridades. No es más letal, pero sí es más transmisible. Ojo con lo que nos está diciendo y el sistema de monitoreo que viene a ver. Ahorita vuelvo con ella y sigo hablando, le preguntaré también de la vacuna. Hay una buena noticia. Hugo López-Gatell anunció esta mañana que a partir del 11 de enero llegarán 436,000 dosis de vacuna por semana, pero antes de finalizar enero se tendrán 1,460,000 dosis. Todos los estados tendrán prioridad. Ahorita volvemos con eso y más. Volvemos. Estoy hablando con la doctora Elisa Pineda, epidemióloga especialista en temas de salud desde Londres, sonorense, pero ella trabaja allá, investiga allá y me está dando a conocer pues la mutación del Reino Unido. ¿Cómo funciona? Es muy posible que llegue a México. En Sonora pues están abiertas las fronteras, somos un estado fronterizo, están abiertos los vuelos, los virus hoy se transmiten, se propagan más rápido exactamente porque estamos mayormente conectados y los efectos son no más letales, no es más letal, pero sí es más transmisible y se tendrían que hacer aquí más monitoreos, estar más pendiente entonces de los síntomas y de todo
vamos a decirlo, la vigilancia a lo que el sector salud se debiera de aplicar. Doctora, me decías entonces, esta situación de monitoreo le corresponde a laboratorios, le corresponde al sector salud. No sé si tengas algo más que decirme, porque te quiero preguntar qué otras formas podemos combatirla o enfrentar la pandemia. ¿Le queda esto todavía 6 meses, un año mínimo? Doctora, o cuál es el escenario que se ve allá en Reino Unido. Ayer me decía la UNAM que mínimo medio año más. En Estados Unidos prevén de 8 a un año. Fauci, es decir, ¿cuál es el pulso del Reino Unido? ¿De cuánto pueda durar esto? Sí, bueno, primero respondiendo a tu pregunta anterior acerca de la cuestión de las mutaciones, hay que tener en cuenta que las mutaciones pueden ocurrir de manera espontánea en cualquier lugar, no precisamente tienen que entrar de otros países. Se han encontrado otro tipo de mutaciones en Sudáfrica, otro tipo de mutación muy distinta en Florida. Entonces, esto es algo muy natural que se da en los virus y está dando con SARS-CoV-2. Entonces, en México no necesariamente tiene que ser el virus que ha mutado de Inglaterra, puede ser simplemente otra mutación natural que ocurre dentro del país, ¿no? Con respecto a qué más se puede hacer, bueno, es muy importante seguir teniendo calma y el cuidado de nuestra salud mental, y esto no excluye tener una acción firme en las medidas preventivas que se han recomendado y que son muy efectivas, como el uso de cubrebocas, aunado a la distancia física entre personas y el monitoreo y rastreo de casos, ¿no? Entonces, estas son medidas muy conocidas que obviamente con el largo tiempo de la pandemia pueden resultar cansadas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta estos cambios de mutaciones para tomar en cuenta la importancia, hacer una reflexión, un recuerdo de la importancia de esas medidas preventivas para evitar mayor cantidad de síntomas en otros grupos de edad más jóvenes, por ejemplo, o que aumente la mortalidad en el estado o en el país. En el caso de la vacunación, el día de ayer aquí en Inglaterra ya se implementó por primera vez las primeras dosis de AstraZeneca. Entonces, esto aunado con la vacuna de Pfizer, se tiene pensado aquí, similar a México, primero a vacunar a las personas que se encuentran en el personal de salud, también aunado casos de asistencia y los grupos vulnerables, y luego incluir a diferentes grupos de edad. Entonces, es una estrategia similar a la que se está haciendo en México. La diferencia en México es que primero se están centrando solo en el personal de salud, ¿no? Entonces, también aquí algo que se hizo es precisamente para evitar la saturación de los sistemas de salud, es que se entró a un nuevo confinamiento de nivel 5 el día de ayer, muy tarde de todas maneras, ¿no? Porque el 20% de las muertes han aumentado con la nueva mutación genética del virus. Entonces, esa es una lección que debe tomar México. ¿A cuánto, doctora? ¿Al 20% han aumentado las muertes? 20% mayor cantidad de muertes dado la nueva variante genética de SARS-CoV-2. A ver, ¿cuánto va a durar esto, doctora? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Cuál es el pronóstico allá en Inglaterra, en Europa, de cuánto va a durar la pandemia con esta mutación? A mediados de febrero se empieza a haber terminado de aplicar la primera dosis a todos los grupos vulnerables. No, ya no, pero me refiero, el pronóstico de cuánto. No tenemos una fecha exacta, no se puede decir esto va a terminar definitivamente en tal fecha. Vamos avanzando muy bien, la presencia de diferentes vacunas es un gran logro a nivel mundial, entonces hay que tener paciencia y tener expectativas controladas. Yo creo que es lo mejor para nuestra salud mental. Esto va a ser un proceso gradual y lento. Esperemos se controle la pandemia ya dentro de este año 2021, pero posiblemente este tipo de virus es algo con lo que tengamos que aprender a vivir y controlarlo, sin duda, más que erradicarlo. Sin duda. Doctora, ¿qué otras cosas se pueden hacer para convivir, para combatir, para recetar en medio de esta pandemia? Porque ayer decía en las redes, me he expresado y también en el programa y siempre lo he dicho,
No es momento de activar, y tú también, de hecho, lo has dicho mucho, no es momento de activar a la población, de impulsar actividades en casas, de ejercicio, buena alimentación, cambiar otros discursos, porque nomás estamos contando muertos a nivel nacional y local. Y entiendo que se tiene que informar las autoridades, pero ¿qué otras cosas pudieran hacer menos pesado estos tiempos difíciles, doctora? ¿Qué Sí, consideras tú? totalmente de acuerdo. Esta pandemia ha exacerbado muchas problemáticas que tiene el país y una de ellas es la problemática del medio ambiente alimentario, que es un factor muy importante para el desarrollo de la obesidad y enfermedades crónico-degenerativas, que es una de las razones principales por las cuales COVID-19 ha afectado tanto a México. Entonces sí, tenemos que seguir con las medidas preventivas, pero también podemos tomar acciones efectivas para nuestro cuidado de nuestra salud, de nuestras familias y de la población mediante la actividad física y sobre todo exigiendo al gobierno que genere espacios seguros al aire libre para que las personas puedan desarrollar este tipo de actividades físicas de manera segura y efectiva. Y sobre todo la modificación, mejoramiento del medio ambiente alimentario, que es sumamente obesogénico en México, que facilita mucho la adquisición de productos no saludables, que son muy económicos, de fácil alcance. Entonces, si empezamos a simplemente modificar la disponibilidad de alimentos no tan procesados, que son muy disponibles en México, como las leguminosas, como el frijol, las verduras locales, las bebidas, aguas frescas naturales, todo este tipo de alimentos naturales disponibles en México, es importante que se resalte su disponibilidad y accesibilidad para la prevención de enfermedades crónico-generativas. Entonces, esos cambios que no precisamente están directamente enfocados en COVID-19, pero que son la raíz del problema, aunado, por supuesto, a la inequidad social que existe en el país, diferentes tipos de acceso, son algo que el país tiene que enfocarse en diferentes estratos de gobierno y de nivel socioeconómico. Muy bien, Entonces, eso es algo en lo que podemos enfocarnos para mejorar la situación en México a estoy de nivel acuerdo. salud pública. Te agradezco mucho, doctora, tu participación y te pedimos estar en contacto, por supuesto, en este año. Muchas gracias. Buenos días. Un saludo y muy buen día. Buenos Gracias. días. La doctora Elisa Pineda, desde Londres, advirtiendo la evolución de la cepa, el monitoreo que debemos hacer y desde acuerdo a su pronóstico, a su pulso, dicen no sabemos cuándo pueda esto bajar. Cumpleaños, ¿quién cumpleaños hoy? A ver.